Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de Leyes Perras, perrísimas esta vez, porque esto lo que vamos a hablar hoy es un tema que cambia por completo la relación laboral entre empresas y trabajadores en México para todos, incluyendo negocios extranjeros. Tenemos con nosotros al especialista en el tema, el licenciado Pérez, de veras que Méndez Preciado, apreciado, repreciado. ¿Cuántas cosas salen del nombre Preciado, verdad? Muy bien, Méndez Preciado, que nos vas a hablar del tema exactamente. El título es la actualidad de las empresas conforme a la reforma laboral. ¿qué significa? Mira, nosotros vivimos por un siglo, a partir de 1917, vivimos bajo un esquema laboral que inicia con el artículo 123 de la Constitución, donde establece las bases en cómo se van a regir las relaciones laborales. Y empezó el régimen laboral como un estado social, normas protectoras para los trabajadores. Y eso tuvo vigencia incluso cuando aparece la primera Ley Federal del Trabajo en 1931, en donde aparecen normas bien protectoras para los trabajadores y hablan de un salario mínimo, hablan de una jornada máxima de trabajo, habla de días de descanso a la semana, habla de vacaciones, habla de aguinaldos, habla de primas vacacionales, habla de primas de antigüedad, una serie de derechos en favor de los trabajadores. Este perfil se vino presentando desde 1933, después apareció una ley en 1970 con el mismo perfil, en donde esas leyes trataban de emanciparse del derecho privado. Antes, la prestación de servicios se regía por el contrato de arrendamiento de servicios. Sí, ahora actualmente se rige bajo un contrato de trabajo que es muy diferente. Un contrato de arrendamiento de servicios se supone que regula relaciones laborales entre personas iguales, es decir, como si el patrón y el trabajador fueran iguales. Así lo regulaba anteriormente el Código Civil, como un contrato de prestación. Cuando da servicios profesionales, asesorías, consultorías y cosas por el estilo. Eso es civil, porque eso no es laboral. Eso es civil, les diste en el clavo. Pero por ejemplo, un abogado no tiene derecho a vacaciones del cliente, ni a aguinaldo del cliente, ni a horas extras del cliente, ni a prima de antigüedad con el cliente. Y es una prestación de servicios. Sin embargo, un trabajador sí las tiene, sí tiene esos derechos. Entonces, antes cualquier prestación de servicios era observada como si fuera una relación entre iguales y como si fuera una cuestión de carácter civil. Aparece la reforma constitucional de 1917 y luego aparece la ley del 31 y luego aparece la ley del 70, en donde la ley laboral se emancipa del derecho civil y se hace más protectora para los trabajadores. Ese era un aspecto social del derecho laboral. Pero ¿qué te cuento? Después nos hicimos neoliberales. Cobra vigencia. ¿Qué pasó? Dejó de escuchar. Se te fue el sonido. Se te fue el sonido cuando estabas hablando del cambio de las leyes de 1931. A partir de ahí se te fue el sonido. ¿No quieres checar qué pasó? No, no se te oye. Hay que ponerle unmute al teléfono o al Zoom o a los dos.
Estabas hablando muy bien y no sé qué pasó. Y ahora ya se te congeló la imagen. ¿Estás en tu computadora en internet? Admit. Órale. A ver, ¿estás en tu computadora? Donde estés estás congeladísimo. Esta es la imagen del iPhone, ¿verdad? A ver, ahí me escuchas. Ahora sí, ahorita ya. No sé qué Bien, pasó, pero ya estás. Entonces, si quieres, volvemos a retomarlo desde donde empezaste a decir, estaba la ley de la Constitución, de la primera, y luego, bueno, fíjate, a donde quiero llegar yo es a que como estaba estructurada la Constitución de 1917, la Ley Federal del 31 del trabajo, la Ley Federal del 70, inclusive la Ley Federal del 80, todas las normas eran tendientes a favorecer al trabajador. Pero a partir del 80, como que se empieza a sentir una influencia neoliberal en las relaciones laborales. Y la filosofía de las empresas, la filosofía del gobierno, incluso siento yo que la filosofía de los tribunales fue ya más equilibrada, inclusive más tendiente a favorecer al patrón, no tanto para favorecer al trabajador. Y hay un principio muy elemental que es el siguiente. Mira, como está estructurada la ley federal del trabajo actual, inclusive antes de la reforma, todo lo que diga el trabajador se tiene por cierto. Si el trabajador dice, yo ganaba 100,000 pesos diarios, se tiene por cierto. Si el trabajador dice, trabajaba 20 horas al día, se tiene por cierto. Si el trabajador dice, tienes un año sin pagarme mi sueldo, se tiene por cierto. Si el trabajador dice, tengo 100 años de antigüedad en el puesto, se tiene por cierto. Todo, absolutamente todo lo que diga el trabajador se tiene por cierto y el patrón tiene que probar si hay controversia lo contrario. Esto es lo que te dice la ley. El aspecto más delicado que podemos observar aquí es el despido, que dice que si tú despides, si el trabajador se dice despedido, se tiene por cierto el despido y el patrón tiene que probar lo contrario. Sin empleada, mi secretaria ahorita va mañana a los juzgados laborales y dice, el licenciado Méndez me despidió. Se tiene por cierto de que yo la despedí y ella no tiene que probar nada. Yo tengo que probar que no la despedí. La Corte, desde hace 60 años, implementó una figura que se llama el ofrecimiento del trabajo, la negativa del despido y el ofrecimiento del trabajo. ¿Y qué quiere decir esto, Daniel? Quiere decir que si el patrón, si bien es cierto, el trabajador dice, me despediste, si se tiene por cierto, si el patrón negaba el despido y ofrecía la reinstalación, revertía la carga de la prueba al trabajador. Es decir, si el trabajador dice, Arturo, me despediste, y si yo le digo, no te despedí, te niego que te haya despedido, ahí está tu chamba, regrésate a chambear, entonces automáticamente le revierto la carga de la prueba al trabajador. ¿Y sabes cuándo podía acreditar el trabajador que lo habían despedido? Nunca. Porque generalmente el despido se hacía a solas, generalmente el despido se hacía con personas afines al patrón. Entonces, todos los juicios, yo te puedo decir que el 60-70% de los juicios el trabajador los perdía y los ganaba el patrón porque revertía la carga de la prueba y era muy difícil que el trabajador acreditara que lo despidieron. Era una comodidad tremenda. Para nosotros, a los abogados, ir a litigar un asunto laboral era simplemente como decir, niego que te despedí, ahí está tu chamba. Y ya no tenía que hacer nada yo. El patrón ya no tenía que probar nada. ¿Te fijas tú cómo que a través de esa figura, todo lo que te dije
lo pulverizaron. ¿Por qué? Porque a través de esa figura que inventó la Corte, entre comillas, inventó, a fin de apoyar a las empresas, implementó esa figura que se llama la negativa del despido y el ofrecimiento del trabajo. Comodísimo. ¿Qué pasa con esto? Todas las empresas, incluyendo los inversores extranjeros que vienen y no les gusta, pues no les gusta tener contingencias de carácter laboral, ellos, muy cómodamente, había un litigio laboral y ya se la sabían y decían, oye, el trabajador que despediste ya te demandó que lo despediste. Ah, dile que no lo despedí y dile que ahí está su trabajo. Al cabo él va a tener que probar que lo despedí y nunca lo va a poder probar porque lo hice a solas, o nunca lo va a poder probar porque los testigos que les consta esos son testigos que están bajo mi control. Entonces le arrojaba una carga de la prueba diabólica al trabajador y todos litigamos de una manera muy cómoda aquí en todo México, ¿no? Y tú ves los antecedentes de la Corte, las resoluciones de los colegiados y te ¿Esto vas a es encontrar. ahora así? No cambió y es a donde quiero llegar. Era muy cómodo para las empresas y las empresas no le tenían miedo a los juicios laborales, ¿sí? Pero ¿qué te cuento? Con la reforma laboral del 1 de mayo de 2019 se viene una reforma sustancial, independientemente de que se meten con los sindicatos y con la contratación colectiva y con los procedimientos a huelga, se mete en la parte particular del despido y dicen la negativa del despido y el ofrecimiento del trabajo no revierte la carga de la prueba en contra del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que siempre que un trabajador se diga despedido, el patrón tendrá que acreditar que no lo despidió. Es decir, lo obligan a probar un hecho negativo, lo cual es sumamente difícil y llega a convertir en una prueba diabólica para la empresa. ¿Por qué? Hay ocasiones que cuando esa negativa del despido envuelve la afirmación de un hecho, como si el trabajador te dice, me despediste el 10 de julio a las 12 horas tú, Arturo Méndez. Yo te digo, no te despedí. Y sabes, por tan no te despedí que ese día, 10 de julio, a las 12 horas, yo tenía una audiencia en los tribunales. Y aquí está la constancia. Sí, una constancia, ya ves cómo las levantan en los juicios. Con esto te demuestro que no te despedí. Ahí sí se puede probar. Si tiene un grado de complicación, sí, ahora es más trabajo para los abogados de las empresas, sí se puede probar. O bien, te dice, me despediste el 10 de julio a las 12 horas. No te despedí el 10 de julio a las 12 horas, porque ese día, en ese lugar que tú dices, o en ese momento que tú dices, yo tuve una reunión con Daniel, una reunión por Zoom. Y para probarte, mira, aquí está la grabación de Zoom, que te puedo probar que el 10 de julio a las 5 de la tarde yo tenía una conferencia vía Zoom con Daniel. Bueno, pero en una empresa la pregunta es, ¿me despediste a las 12 del día a través de tu departamento de Relaciones Humanas? Sí, en veces vas a poder probar que no es cierto, pero a ver, te la voy a platicar y es lo que trae de en vilo a todas las empresas ahorita. Ahorita entra mi secretaria aquí conmigo, platica conmigo. La regaño y se sale, pero no la despedí. Y todo el mundo vio que tuve una entrevista yo con ella, pero no escuchó lo que yo dije ni lo que platicamos. Ella se sale, se va a un juzgado y dice Arturo Méndez me despidió. ¿Cómo pruebo yo que no la despedí, Daniel? Primero, eso implica para ella su indemnización. Esa es la consecuencia. O Esa es sea, la si la consecuencia. tienes que pagar su indemnización. Ahorita pasamos a este tema. Si ella renunció, no tienes que pagar nada. Nada hay que pagar más que las muertas.
Por eso, por eso estoy nada más evaluando por qué lo haría. Lo haría porque Bueno, así puede deshacerse de ti y pedir su indemnización. estoy omitiendo una parte muy importante que es bueno que me dices. El hecho de que alegue un despido y que te pruebe, que te pruebe el despido, implica que la tiene que indemnizar con 3 meses y con salarios caídos, hasta de 10 años, como ya sabes en los casos que tú y yo conocemos, ¿no? Eso implica, entonces, es una carga para la empresa. Pero bueno, volviendo al mismo ejemplo, dice que la despedí. ¿Cómo pruebo yo que no la despedí? Ella, tengo que probar un hecho negativo imposible de probar porque nadie estaba adentro en la reunión con ella. Eso se llama la prueba diabólica. Esa es la prueba diabólica. Y eso es lo que está pasando ahorita. Y todos los patrones que antes, cuando tenían un juicio laboral y era muy cómodo, tú nada más niegas el despido y ofreces la reinstalación. Y cansa al trabajador. Lo cansábamos, lo cansábamos, lo cansábamos. Después de 1 año, de 2 años, llegábamos a un arreglo con él y le pagábamos lo que queríamos pagar después de 5 años de litigio. Le pagábamos 20,000 pesos o 15,000 pesos o simplemente se cansaba y se iba, ¿no? Esa era la realidad de las cosas. Pero ahora como está estructurada la ley, cambia todo. Y ahora las empresas se están viendo en el problema que nosotros los abogados la estamos obligando a negociar, la estamos obligando a que si el trabajador dice que se le despidió, aunque no se le haya despedido, lo estamos presionando para que negocien. ¿Por qué? Porque como tengo una prueba diabólica yo, es muy probable que si no llego a una negociación, lo más probable es que recaiga una sentencia en mi contra. A ver, ¿cómo la ves? ¿Y cuál es esa sentencia? Que tienes que pagar indemnización constitucional equivalente a 3 meses de salario y a salarios caídos. Bueno, 3 meses de salarios. Si lo aceptas de inmediato, no es gran cosa. Sí, sí, pero Que los salarios, digo, los salarios no son nada extrafalario en México, y sí, menos en sí, las sí, no, maquiladoras, etcétera. Entonces, bueno, dices que te despedí, te quieres ir de vago 3 meses, acá están 3 meses y sácate, vámonos. Claro que si sí, haces eso con todos los empleados, pues tienes un problema. sí, pero las empresas no lo quieren hacer porque no están acostumbrados a hacerlo, ¿eh? Bueno, Las empresas el en problema de la negociación, costumbre, el problema de la costumbre realmente, yo conozco una empresa que ya se está acostumbrado a tener que ver que va a tener que hacerlo. Y sí, le cuesta mucho trabajo y es muy cansado, pero supongo que las empresas más les vale empezar a pensar en esos términos, porque el otro término era abusivo contra los empleados. Entonces, ya disfrutaron de su periodo de ventaja injusta, casi casi les toca ahora pues, tener la otra ventaja injusta al revés, pero no tiene que ser así. Yo creo que todo lo que tienen que hacer, ya digo, también es diabólico y agrega un cargo adicional de trabajo, es reafirmar a todo mundo cada viernes en la noche o cada lunes en la mañana que están contratados en la empresa con las mismas características que tenían la semana pasada. Y cada quien al entrar a trabajar tiene que volver a firmar de que estaba contratado, con lo cual ya no puede decir que lo despediste antes de la fecha en que firmó eso. Ya aseguraste el pasado. Y luego, cada vez que tengas que pelearte o hablar con un trabajador, decirle, ya acabamos, fírmame que seguimos trabajando juntos. Sí, agrega todo un nivel nuevo de burocracia, porque fírmame quiere decir que yo tengo que tener conmigo el papel, un template que claramente dice, yo, Juan Pérez, afirmo que sí, que me peleé con el licenciado Méndez Preciado y estuvimos discutiendo, pero no me corrieron y yo renuncié. es, Algo así. es una propuesta muy creativa, pero muy poco práctica, porque hay trabajadores, hay empresas que tienen 5,000 empleados. O hay empresas que tienen 40,000 empleados como Telmex. O hay empresas que tienen 5,000 como Hyundai y como ese tipo de empresas. No es funcional. Al punto donde yo quiero llegar es el siguiente. Antes las empresas eran muy cómodas y cuando tenían un problema laboral nos decían, ahí arréglelo, licenciado, ahí arréglelo. Vamos a negociar, sí, porque son muy negociadores. La Plaza de Tijuana es muy negociador. Vamos a negociar, vamos a negociar que quede
45 días era nuestra cuota, ¿no? 45 días. Decíamos, ¿qué antigüedad tiene? 1 mes, 2 meses trabajando. Ofrécele 15 días y te los aceptaban. ¿Qué antigüedad tiene? 6 meses, 7 meses, 8 meses, 10 meses. Ofrécele 1 mes. ¿Qué antigüedad tenía? 1 año, 2 años. Ofrécele 45 días. Y esa era nuestra cuota. 45 días, 45 días, 45 días. El 95% de las demandas que nos llegaban a los abogados o que entraban a la Junta de Conciliación eran despidos injustificados. El 98% de las defensas era negativa del despido y del ofrecimiento del trabajo. Y todo se conciliaba. Se conciliaba en 45 días. Ahora ya no quieren conciliar los trabajadores. Porque como saben que es una prueba de amor y que es muy difícil que yo demuestre que no lo despedí. Y porque saben que es sumamente riesgoso y que en un juicio a 1 año va a valer. Aquí en otro cubículo tengo un inversionista coreano que le estoy explicando que tiene una trabajadora que le demandó y que le está pidiendo 60 días por arreglar. Y el señor no quiere, no le entra, no entiende por qué. Le digo, sí, pero mira, la contingencia que tienes es de $500,000. Yo tengo que probar que no la despediste. Es una prueba muy difícil y voy a tener que llevar testigos. Mi defensa va a depender de tus testigos. Si tus testigos declaran bien, ganas el juicio. Si declaran mal, se pierde el juicio. Tu defensa no está en mis manos. Tu defensa está en manos de los testigos. Yo no le tengo confianza a los testigos. Vale $500,000 este asunto. Me piden que lo arreglemos $60,000. En mi opinión es un buen arreglo. Y no quiere. Tiene mi hija, la abogada, tiene como 1 hora ahí hablando con él, tratándolo, no de convencer, sino de que entienda el grado de riesgo que tiene. Y no quiere. Ahora, el problema lo tenemos con todos los patrones. Con todos los patrones que están acostumbrados que de 100 juicios que hay, 98 se arreglan vía conciliatoria y en un promedio de 45 días más prestaciones o más. Ponle que 60 días o ponle que los 3 meses, pero después de 1 año de juicio. O 3 meses después de 2 años de juicio. Sí, pero ahora te están pidiendo los 3 meses de entrada. Y todos nosotros estamos con el miedo en la mano porque tenemos que probar un hecho negativo que es la prueba diabólica. Entonces, ese es el gran problema que hay ahorita con los patrones. A ver, no sé si me expliqué, David. Déjame aclarar algo. Primero, si un empleado es despedido injustamente, yo personalmente, no veo ningún problema en que el patrón tenga consecuencias porque finalmente está creando una disrupción en la vida de ese empleado que de por sí no gana mucho y que quedarse sin sus ingresos y sin tener tiempo de buscar otro trabajo le va a crear una serie de problemas que sí, ni modo, pues que se las cubra quien lo está corriendo. Ahora, ¿qué sucede si lo está corriendo porque lo agarró robando o porque no trabaja o porque no se presentó al trabajo? Eso se puede documentar y despedirlo. Sí, es que hay dos tipos, David, Daniel, hay 2 tipos de despido. El despido justificado y el despido injustificado. La Ley Federal del Trabajo en su artículo 47 te señala cuáles son todas las causas de despido. Llegar en estado de ebriedad, drogarte adentro, golpear a un compañero, robarle a la empresa, ocasionarle daños a la empresa, en fin, un catálogo de conductas que te señalan que son causales para despedir. El problema es que tienes que probarlo y tienes que documentarlo muy bien, pero sí se puede probar. El problema es que es trabajo para el abogado y trabajo para la empresa. El problema es que como es mucho trabajo para el abogado cobra. Y tú sabes que los abogados cobramos bien. Los abogados buenos cobramos Yo bien. no sé si el término sea bien, habría quien usaría otro término, pero vamos a dejarlo en que cobran bien. Bueno, cobramos por lo que sabemos, no por lo que hacemos. Entonces, Ok. se convierte en un costo para las empresas y no hay ninguna sola empresa
que quiera invertir dinero en litigios. Y creo que tienen razón. Deben de invertir más bien en la fase preventiva para que no haya litigios más que con litigios, que es lo que yo les aconsejo a todos mis clientes. Antes, o de hecho, bueno, antes, aun cuando hubiera una causal de despido y llegaba el patrón y me decía, oye, es que no le quiero dar ni un penny, ¿por qué? Porque hice las cuentas y le faltaron 5,000 pesos. ¿Y por qué le voy a pagar yo 45 días o 60 días si lo sorprendí robándome 5,000 pesos? Y yo le digo, a ver, ¿levantaste una auditoría? No. ¿Tienes constancia de cuánto le entregaste? No. ¿Tienes constancia de cuánto te entregó? No. Es sumamente complicado probar lo que tú me estás diciendo. ¿Sabes qué? Mejor voy a negar el despido y voy a ofrecer la reinstalación para revertirle la carga a la prueba al trabajador y yo no probar nada, aunque haya causal, aunque me haya Si haces robado. eso, el trabajador se tiene que presentar el siguiente día a trabajar. Normalmente no aceptaban. Ya, acuérdate que ahorita conforme la ley nueva ya desapareció, pero antes normalmente no lo aceptaban. Era un torneo de mentiras, Daniel. El trabajador que no había sido despedido se decía despedido y el patrón que había despedido decía que no lo despidió. El trabajador que decía que ganaba 500 pesos diarios, el patrón lo negaba y decía que ganaba 100 pesos diarios. Entonces ganaba el que echaba la mentira más creíble. Por eso yo siempre he dicho que los juicios laborales son unos torneos de mentira. Pero bueno, antes era muy cómodo. Antes era muy cómodo porque yo nada más iba y negaba el despido y ofrecía la reinstalación. Esa comodidad se terminó. Ahora, cuando a nosotros como abogados nos cae algún asunto laboral, tenemos que pelearlo y tenemos que demostrar que no lo despedimos. Y para no llegar al extremo de juicio y meter a nuestro cliente en un juicio que llegue a valer millones y millones de pesos como los que tú y yo conocemos, yo mejor prefiero decirle, vamos a negociar. Aunque tenga los elementos, yo prefiero negociar. Y antes nuestras negociaciones iban en 45 días y prestaciones muertas, cuando había poca antigüedad. Claro, si un trabajador era de 20 años, pues ya estás hablando de los 3 meses y estás hablando de la prima de antigüedad y hasta los 20 días. Lo único que te quitaban eran los salarios caídos. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí, Daniel? A ver, pregúntame. No, hasta ahí vamos sorprendentemente bien, excepto que de acuerdo a lo que vamos, yo entiendo que ahora las empresas tienen que agregar un costo extra a su existencia en el contrato de una persona que lleve el control de firmas, de Dos, formas. dos elementos los estás tocando. Uno, una buena administración laboral adentro, un buen gerente de recursos humanos capacitado, fase preventiva, y un buen abogado que los asesore. Muchas veces por la terquedad de la empresa se meten en unas broncas del tamaño del mundo que hasta de sus casas los andan lanzando, o hasta de laudos que llegan, que valen 10, 15 millones de pesos, por terquedad. Cuando ese asunto lo pudieron haber arreglado con 100,000 pesos, con 200,000 pesos, te lo juro, que ese asunto lo pudieron arreglar. Pues la pinche terquedad, ¿sí? La cuadradez, y el salvajismo, ahora los traen con un asunto que vale 15, 20 millones de pesos. Entonces, es absurdo. Eso es por no tener un buen gerente de recursos humanos y por no tener una buena asesoría. Y así pasa en los niveles. Te la pongo, una renuncia. Oiga, licenciado, me demandó el despido justificado, pero me renunció. Estás congelado. Voy al centro de conciliación. Me piden en conciliación,
Oye, que renunció, no, aquí no vamos a decir renunció o no renunció. A mí me dígame cuánto le va a dar. Me va a decir el conciliador. Y el trabajador me va a decir, dame 2 meses de mi sueldo. Oye, pero renunciaste. Sí, pero yo quiero 2 meses. Venimos a conciliar, no a ver quién tiene la razón. Oye, pues no te los puedo dar. Sí, dame 2 meses. ¿Cuánto valen los 2 meses? Valen 4,000 pesos, 5,000 pesos. Sí. Y le digo, dame chance. Le hablo a la empresa. Oye, ¿quieres 5,000 pesos? No, ¿cómo? Si renunció, ¿por qué le voy a regalar el dinero? Y aparte de que renunció, descubrí que me robó como 1,000 pesos o 500 pesos. No le voy a dar ni un penny. Bueno, no, porque renunciaste, no te voy a dar ni un centavo. Me demanda, ofrezco la renuncia, me objeta la firma del trabajador. Dice, esa no es mi firma. A la madre. Oye, me está pidiendo 5,000 pesos. No, me dice, todavía quiere los 5,000 pesos. Yo te recomiendo que se lo... No. Híjoles, oye, pues voy a tener que ofrecer una prueba parcial para acreditar que sí es su firma. Pues Perdón, adelante. no que nos interesa saber cuáles son tus honorarios, pero con una empresa en este caso, ¿cuánto le costó ya de abogado? Del que te platiqué ahorita de que valía 5,000 pesos, sí. De que, oye, ¿quieres que esto? No, ahorita no, bueno, ok, pues la seguimos. Y otra vez, ¿cuánto le costó ya de abogados hasta acá? No, si apenas le preguntas el dinero y se congela, a ver. que pago no paga igual. Entonces, como te paga igual a una empresa, a él no le importa si pierdes más tiempo o menos tiempo. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, sí, te estabas congelando. Entonces decía yo, como la empresa te paga igual a la Bueno, empresa no tiene, déjame no terminar el tiene, ejemplo. sí, Oye, dice que su firma no es de él. ¿Sí me escuchas? te escucho, pero está congelada la imagen, pero no importa, con que te escuches está bien. Dice, eh, dice que no es su firma. Dice el patrón, si es su firma, no dice que no es su firma y que quiere 5,000 pesos. No, no le voy a pagar 5,000 pesos. ¿Por qué? Es injusto si él renunció. Oye, pues no, no te lo pagan. Bueno, vamos a litigar el juicio. Eh, perito, Te congelaste en el momento que dijiste, ¿cuánto es lo no te que acepto la renuncia. quiere el trabajador? A lo mejor tienes que prender y volver a pagar y prender tu teléfono. 5,000. El perito, $1,000. ¿Cuánto me va a cobrar? Está completamente ininteligible, sí, así es. Vamos a ver si volviendo a entrar y salir podemos mejorar la línea desde México y que se oiga mejor la presentación. Mientras, pues no queda más que comentar, claro, que si ambas partes fueran honestas, no habría problema de todos estos problemas, ¿verdad? Pero si ambas partes fueran honestas, tampoco habría estos problemas. O sea, lo corres, lo indemnizas, se acabó. No lo corres, no lo indemnizas, no se acabó. Si te vas, te vas, y si quieres que te corran, no te vas. Pero bueno, parece que no es fácil evitar estas confrontaciones de mentiras. Aunque claro, habría que cuestionar dónde está la honestidad, seriedad, profesionalismo, tanto del trabajador como de la empresa, de acuerdo a los casos que se den, no sé. A ver, vamos a ver si lo descubrimos. Bien, Entonces, volviendo al mismo ejemplo de la renuncia,
¿Cuánto me cobra el perito por decir que sí es su firma? $1,000. ¿Cuánto me cobra el abogado por llevarme el juicio? Barato. 15,000 pesos. 15 mil pesos. Baratito del abogado, abogado del montón. Dice, híjoles, ¿cuánto me pide el trabajador? 5,000 pesos. No, ni madre, dice el patrón. No, no. Ah, bueno. No. Como el trabajador no tiene dinero para pagar su perito, ¿cómo voy a ver en la necesidad de pagar el perito del trabajador? Entonces voy a ir con el perito del trabajador para asegurar resultados, decir, oye, estás el peritaje, ¿y quién me va a pagar? Pues yo te pago, ¿cuánto me vas a pagar? Otros $1,000. $1,000 de mi perito, $1,000 del perito del trabajador, más $500 que yo le voy a cobrar, 2,500. ¿Cuánto me cobra el trabajo? ¿Cuánto me pide el trabajador? 5,000 pesos. Tú dime qué haces. A ver, empresa. Bueno, pero yo no soy una empresa normal, yo sería lógico, te diría, dale 5,000 y de una vez agrégale 50 para su refresco y que se vaya a la fregada. Claro que entonces tendría yo el problema de suponer, ¿qué sucede si tengo 50 empleados y todos quieren hacer lo mismo? Eso no pasa, eso lo he escuchado Bueno, muchas veces. pues, Ahorita lo escuché del cliente que estamos atendiendo precisamente aquí en esta oficina. Dice, si es que yo le voy a pagar 60 días, pero luego se va a venir el otro y se va a venir el otro y se va a venir el otro. Nunca lo he visto y siempre me lo dicen. No, que no quiero dejar un mal precedente. Pues sí, pero si tienes una demanda, 2 demandas, 3 demandas al año, eso no es nada. O sea, eso no pasa, ¿no? Lo que tienen que hacer es asesorarse bien, documentarse bien y no correr esos riesgos que yo te estoy mencionando. este cambio se debe al Tratado de Libre Comercio. Este cambio se debe a que tenemos un gobierno de la 4T, que es un gobierno obrerista y lo está haciendo para favorecer al trabajador, populista, que con esto pues está echando a la bolsa a sindicatos y a los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más te doy un ejemplo de 100 demandas, juicios que entran a los juzgados laborales, 98 las gana el trabajador. ¿Cuál sería la propuesta justa para ambas partes? Lo justo es que lleven un buen control interno preventivo. Es a lo que yo le he puesto. Mi hija es experta y mi hijo, el que te platiqué, es experto en eso, en ser asesores preventivos de las empresas para evitarse los juicios. La cosa es cuando tienes un problema con un trabajador, ahí adentro arréglalo, ahí adentro resuélvelo. No dejes que salga, porque saliendo y agarrándole un abogado, valió madre. En cuanto metemos la mano a los abogados, esto se convierte en un negocio para el trabajador, un negocio para el abogado del trabajador y un negocio para el abogado del patrón, y en donde el único que sale perdiendo y que está pagándole a todos es el patrón. Entonces, no hay que permitir que los problemas salgan de la empresa y que te hablen y que te, oye, me está pidiendo una semana, me está pidiendo 2 semanas, me está pidiendo un mes. ¿Qué antigüedad tiene? Tiene 5 años, dáselos, no la pienses, ¿no? Y yo asesorar a la empresa que me va a renunciar, a ver, que yo te redacto la renuncia, llevarlo a que lo ratifique al centro de conciliación, que me renunció, que no le he dado el finiquito. Si renunció y no le he dado el finiquito, te va a demandar. Entonces, renúncialo y págale su finiquito, porque si no vas a tener problemas. Que trabaja 10 horas diarias, nada más está consciente que está trabajando 2 horas extras diarias y que esas 2 horas extras, si te la demandas, se la vas a tener que pagar doble y triple. Es decir, ubicarte a la fase preventiva. ¿Por qué? Hay un gran problema ahorita con los patrones, ¿eh? Lo digo yo porque yo lo veo todos los días, ¿no? Que nos llegan las demandas y nos llegan los juicios y hoy le decimos al patrón, oye, pues llegó esta demanda, niega el despido y ofrece la reinstalación, que era la cómoda, ¿sí te acuerdas, verdad? Lo siento, Daniel, esa arma ya no funciona. Ahora tengo que demostrar que lo despedí, que no lo despedí. Necesito que me mandes testigos. ¿Cuántos testigos? No, pues que no tengo testigos, ahí está. Entonces vamos a tener que inventar testigos. Y un testigo falso es peligrosísimo, como el asunto que tú y yo comentemos que llevaron A testigos ver, falsos. siendo
siendo como soy, que además, pues todo el mundo sabe que a mí la 4T no es definitivamente mi línea favorita Yo para el tampoco. desarrollo de México, este tema en particular no me ofende. O sea, me ofende más cuando el trabajador no tenía ninguna manera de defenderse, pero no hay algún punto intermedio en el que no dependa ni de la 4T ni de la no 4T, que la gente respete el derecho del trabajador y respete los derechos de la empresa. Es la cultura. La cultura que teníamos todos era de abusar del trabajador. Es la verdad. Sí, la ley es muy protectora de los trabajadores, tal como estaban redactadas, pero abusábamos. ¿Y por qué abusábamos? Porque sabíamos que si negábamos el despido y ofrecíamos la reinstalación, revertíamos la carga de la prueba, y si revertíamos la carga de la prueba, el trabajador no iba a probar nada. Entonces, nosotros abusábamos por cultura. Como también hay abogados hay trabajadores que inventaban un despido cuando no había despido. Entonces, es abusar. Entonces, es cultural. Ese es el punto intermedio, cultivarnos para no abusar de las bondades de la Ley Federal del Trabajo. ¿Y tú crees que si cambia el gobierno, quien entre va a revertir esto? No, no, esto ya de la negativa del despido de ofrecimiento de trabajo no va a... Puede ser que la Suprema Corte invente otra figura jurisprudencial como la de la negativa del despido y del ofrecimiento del trabajo. Puede ser, porque yo creo que es una prueba diabólica. O sea, lo justo sería que el trabajador pruebe lo que está firme. Mira, hay una regla en derecho que es el que afirma tiene la carga de la prueba. Si tú dices, Arturo me debe $1,000, y tú me dices a mí, Arturo me debes $1,000, pruébamelo. ¿En dónde está el recibo? ¿Quién tiene que probar que me debes, que te debo de $1,000? ¿Tú o yo? Pues yo, Tú, ¿sí? sí. Si alguien dice, oye, te regalo el teléfono, me donaste el teléfono, mi teléfono, y yo llego, oye, regrésame mi teléfono, no, tú me lo donaste. ¿Quién tiene que probar ahí? El que afirma. Yo te pruebo que el teléfono es mío, aquí está la factura. Tú dices que yo te lo doné, entonces tú lo estás afirmando, entonces tú pruébamelo. Ese es en materia civil, que yo voy más por ahí, así debería de ser, el que afirma tiene la carga de la prueba. Pero como el trabajador es ignorante, entre comillas, y en el buen sentido de la palabra, ignorante de las leyes, como el trabajador es débil, como el trabajador no tiene los recursos que tiene Jorge Han para contratar buenos abogados como tu servidor, entonces la ley le da una ayudadita o una ayudadota para ponerlos en el mismo nivel a través de una ficción. Y a través de la ley dirige el contrato, como decir, empresa, te contrato para que me trabajes 20 horas diarias. Aunque lo acepte el trabajador, no es válido, porque la voluntad está dirigida por la ley. La ley dice que no te puedo contratar por más de 8 horas diarias. Si te digo, te voy a pagar menos del salario mínimo y el trabajador lo acepta porque está muy jodido, la ley no lo permite. No permite que contrates eso. Si el trabajador dice, está bien, no me pagues un día de descanso a la semana, yo lo acepto, no está permitido. Entonces se llama voluntad dirigida. Pues mira, yo realmente provengo de una familia sindicalista, entonces no puedo estar totalmente de ninguna manera en contra de todo lo que estás Yo se los diciendo. quiero regalar al licenciado Arturo Méndez porque me cae bien, porque me cae muy bien y porque lo admiro mucho. Le regalo los $10 millones. Ahí es tu voluntad. En materia civil, la voluntad es la máxima de los contratos, pero en materia laboral no. En materia laboral está la voluntad dirigida. ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos bien, te perdiste en un momento otra vez con la señal y ahorita te volviste a congelar. No sé, tú me estás escuchando a mí, no puedo saber si me estás escuchando tú a mí porque tu imagen está congelada y no te puedo escuchar. Ahorita ya me estás escuchando. Yo sí te escucho. Bueno, la próxima semana voy a tener que ir a verte para volver a trabajar con tu señal porque ahora ni con el iPhone está funcionando bien. Y el iPhone es nuevo, ¿eh? Lo acabo de sacar la semana Sí, pasada. no, pero es otra vez, te repito, tienes que ver con Telcel. Ya que eres abogado de ellos, a ver si te hacen caso. Muy bien. Ahora Está vas muy a bien. conocer el otro lado. Ahora vas a conocer el lado de los que usan los servicios de Telcel. Bueno,
Yo lo que decía era que viniendo yo de una familia sindicalista, yo no veo nada en malo en que la ley trate de poner un piso parejo, sobre todo cuando los abogados son, cuando las empresas son abusivas y no dan margen a que el trabajador pueda llevar una vida más o menos digna en función a su trabajo. Pero tampoco, también creo que es correcto que una empresa no puede funcionar fácilmente si está todo el tiempo con el miedo de las multidemandas ilegales. Entonces siento que debe de haber un piso parejo. No lo hay el piso parejo. Ahorita todos en favor del trabajador. Pienso que es abusivo para la empresa porque los abogados de los trabajadores se están aprovechando de esta situación y nos están metiendo en problemas con un costo para la empresa, porque ahora yo ya no le puedo cobrar 15,000 pesos por contestar una demanda que le voy a meter 50 horas de trabajo. Entonces le tengo que cobrar más. Entonces la empresa no le entiende eso, no lo quiere entender y con justa razón. Bueno, lo que pasa es que es un costo agregado innecesario para una empresa y si tú le estás trayendo empresas de Estados Unidos a que vengan a trabajar, pues está en chino que quieran venir si las cosas no son claras. No es motivo para que se asuste la empresa. La empresa que venga de fuera. Simplemente hay que tener una buena asesoría preventiva y no van a tener problemas, pero van a tener problemas que se pueden resolver. No es un elemento como para ahuyentar a la inversión, te lo puedo asegurar. Mira, te voy a hacer una observación. ¿Tú crees que una empresa quiere deshacerse de un buen trabajador? Claro que no. No. La empresa de los malos trabajadores, no de Pues los sí, buenos trabajadores. pero los malos trabajadores, y voy a ser un poco abusivo ahorita en los últimos minutos del programa, eh, no sé si es justo o no. Los malos trabajadores aceptaron dejar lo que estaban haciendo para dedicarle su tiempo a la empresa. Al hacerlo mal y no poder usarlo, la empresa lo que debería hacer, por lo menos, si sabes que te doy un mes o 2 meses, vete a buscar otro trabajo, ya no me metas problemas acá, arregla tu vida, ve a buscar algo en lo que sí estés bien, que puedas hacer a gusto y vamos a ser Bueno, todos tan felices. es que tengo problemas aquí con la conexión. Entonces, mira, yo voy a sugerir lo siguiente. Uno, si eres empresa y trabajas en México, ofrécele 1 o 2 meses al empleado que se quiere ir, que no te sirve, que no está funcionando bien, que te crea problemas, que se vaya y ahórrate los problemas y considere eso como un fondo de desgaste de la empresa, ni modo. Por otro lado, si tienes uno bueno, págale más del salario mínimo para que no te lo roben otra compañía y tú puedas gozar de un buen servicio que es muy difícil de conseguir. Finalmente, si eres abogado de una empresa y casualmente esa empresa da servicios de telefonía, llámalos y diles que por favor te den un buen servicio, Para que que te te arreglen el compongan las internet. máquinas, pues sí, y que te compongan la internet y el celular porque tienes problemas con ambos. Bueno, estás usando tu Wi-Fi a lo mejor en el celular, pero no tendrías por qué. El celular debería de pasar como datos de celular, esta llamada sin ningún problema de recepción ni de transmisión. O sea, el celular es un celular. Si la red de celular funciona, funcionaría bien el teléfono. Entonces, tus redes están teniendo problemas de transmisión. Eso se debe o a mal equipo o a malos trabajadores. Si se debe a mal equipo, hay que reemplazar el equipo.
que también es lo mismo que los trabajadores. Una empresa que sabe que sus equipos se deterioran, que sabe que con el tiempo sus equipos no están dando el ancho para responder al ancho de banda que tú estás usando, solita debería de salir a decir, por favor, mándenme sus equipos viejos o vengan a mi oficina y cámbienlos por uno nuevo gratis, porque a mí lo que me interesa es no tener estos problemas y no perder este tiempo, en vez de esperarse a tener el problema, para que el problema en teoría sea tuyo y no de ellos, pero en realidad termina siendo de ambos. Es una actitud mental y lo uso el ejemplo porque esa misma empresa tampoco va a entender muy bien los beneficios de deshacerse en paz de un empleado. Porque si no entiende los beneficios de conservar un cliente, menos va a entender los beneficios de conservar un empleado. ¿No crees? Sí, totalmente. Bueno, yo tengo mucha experiencia en esto. Tengo ya 40 años en el litigio y manejo empresas, he manejado empresas grandes. Hay unas empresas muy desordenadas, que se llenan de juicios, que tienen 30 juicios, 40 juicios. Tengo una empresa que tiene 80 juicios y son muy desordenadas y dos juicios que duran 10, 12 años y por más que trata uno de ordenarlos, pues no se ordena, ¿no? Pero tengo otros que Bueno, son pero muy, esos son tus buenos clientes. pues, pues sí, pero a mí me gustaría que me pagaran por prevenir los litigios, no por llevarles los litigios, ¿no? Sin embargo, tengo otras empresas que me pagan bien y no tienen nada de juicios y están muy contentos porque me están hablando por teléfono a cada rato preguntándome cómo hacerle y todos los asuntos los resolvemos, ¿no? Pues sí, o sea, en resumen, digamos que la plática de hoy, el resumen que quisieras transmitirle a quienes nos están escuchando es el clásico, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Así es, definitivamente. Y hoy más que nunca. Y yo no creo que esto cambie con la 4T o la 5T o la anti-T o nada por el estilo. En realidad yo creo que sí debe de quedar como una base una cierta protección al trabajador y dentro del margen una cierta legalidad de honestidad de exigencia al trabajador y al empleador indiscutiblemente. Digo. Así es. Bueno, pues entonces ya les dimos la receta, les advertimos del nuevo cambio, les dijimos lo que se viene y espero que te escuche mucha gente y si alguno tiene dudas, pues ya saben, nada más mande sus preguntas directamente aquí a información o info o editor a Daniel, todo puede ser, Daniel arroba voceshispanas.com, Daniel Hispa, Daniel Daniel arroba voceshispanas.com y nosotros les haremos llegar todas las preguntas al licenciado Méndez Preciado para que en privado o en el próximo programa él les responda y les dé solución a todas sus dudas. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana con otro tema de leyes perras en este país donde afortunadamente estamos empezando a tener un Estado de Derecho y con un poquito de suerte en un año vamos a tener verdaderamente un Estado con instituciones y bases jurídicas que nos permitan a todos una convivencia un poquito más tranquila, más segura y más amistosa, aunque sea a base de pleitos, pero de buenos pleitos entre todos nosotros, ¿no crees? Así es. Pues muchas gracias y hasta la próxima semana y nos hablamos en un par de días. Hecho. Va. Un abrazo. Gracias.